Bueno, buenas tardes. Eh, Hoy tenemos otra charla del nivel 3 de producción, la segunda parte de esta introducción a la gestión profesional y empresarial. Un poco lo que vamos a ver hoy son básicamente estos dos aspectos que habíamos dejado pendientes de la clase anterior, que tiene que ver con lo que hemos denominado, por lo menos a partir del libro de Clery, el ámbito de las relaciones próximas y el ámbito específico de la empresa, en este caso refiriéndonos a las empresas de servicios profesionales como somos los arquitectos. Entonces, un poco retomando este cuadro del libro de Clery, el libro de las pymes, de Carlos Clery, habíamos visto que en este esquema de desde afuera hacia adentro, en esta especie de cebolla, teníamos algunos aspectos que, como nos decía él, son manejables y otros que no en el ámbito de los negocios. Y de nuevo, desde afuera hacia adentro hay como un entorno lejano que tiene que ver con estas tendencias globales que vimos que son prácticamente imposibles de afectar, pero sí tenemos que entender cómo funcionan y ver cómo es ese paraguas de protección que tenemos que fabricarnos para guarecernos de esos efectos adversos. Un segundo entorno que estaba vinculado a la actividad o sector o industria, en este caso el sector de la construcción, que habíamos visto cómo se dividía y algunos datos como para poder medirlo y tenerlo en cuenta. Y hoy lo que vamos a avanzar es básicamente en el tercer nivel, que es el que Clery denomina del ambiente próximo, es decir, las relaciones directas de la empresa con el exterior, es decir, los vínculos con los clientes, con los proveedores, con la comunidad, incluso con los competidores, donde él nos dice que se puede accionar sobre este penúltimo nivel, y finalmente el nivel interno de la empresa, donde vamos a tomar algunos datos de su funcionamiento. Entonces habíamos avanzado en la clase anterior en este entorno lejano de las tendencias globales, que básicamente no las podemos modificar, pero sí las debemos tener en cuenta. Empezamos a ver un poco el tamaño de la economía, el tamaño del PIB de la Argentina en relación con otros países de Latinoamérica, y en este marco habíamos hecho algunas preguntas en un formulario de Google. La primera de ellas que se refería al Producto Bruto Interno, cuál era el resultado. Básicamente había dos respuestas correctas. Si bien todo el mundo optó por la P por Q, que es la que básicamente habíamos visto en las Filminas, al ser algo conmutativo, Q por P es lo mismo. Por lo tanto, las dos son correctas. Había una que era un poco más confusa y dos que realmente directamente no respondían a la pregunta. Después habíamos avanzado en el sector de la construcción, habíamos visto algunos datos de INDEC, IERIC, cámaras empresarias, algunos indicadores privados que también se pueden tomar en cuenta para medir un poco el tamaño de la construcción. Habíamos visto un poco lo que significaba el PIB global de la construcción y el PIB de argentino de la construcción, y en ese sentido también le habíamos hecho un par de consultas, esta que tenía que ver con el PIB global, que como veíamos en la imagen anterior, estaba en el orden del 10% del total de la economía del mundo. Había dos números que podían ser cercanos, y el de 50% obviamente es muy lejano de la realidad. Hemos visto también ese peso del PIB de la construcción argentino, que había variado entre 3,5% y hasta 5 o 6% en algunos momentos de la Argentina, y en ese sentido la respuesta correcta a esta pregunta de cuál es la incidencia del PIB de la construcción en nuestro país, la respuesta correcta era la del 5%, que prácticamente todos contestaron en forma correcta. Y por otro lado, les habíamos consultado en esta relación que habíamos visto el otro día, en la relación entre el PIB del país y el PIB de la construcción, y cuál era esa relación. Y acá hubo una mayor divergencia, vemos que el 77,6% contestó la respuesta correcta, que es procíclico. Algunos hablaron de cíclico, y ahora vamos a ver la diferencia entre procíclico y procíclico, que habíamos visto que se movía en más y en menos, en mayor proporción a cómo se movía el PIB del país. Es decir, acá vemos en línea llena el PIB general del país, y en línea punteada el de la construcción, y cómo eso es lo que se denomina la prociclicidad. Que si lo tuviéramos que esquematizar, y este fuera un esquema de cómo un PIB general va creciendo en nuestro país, podemos decir que el PIB de la construcción crece aún más, y además no crece en forma simétrica, sino que por cada punto que crece el PIB general, la construcción lo hace aproximadamente en 1,7%. Entonces hay mayor crecimiento. Y por otro lado, cuando baja, esa baja es mayor, la sensibilidad es mayor incluso. Es decir, que cae más, es procíclico, pero es más fuerte procíclicamente hacia la baja que hacia la alta. Eso es del orden del 4,3. Es decir, que
si lo tuviéramos que esquematizar, este sería la forma que se mantiene. Acá veríamos como un rebote de la economía, que si bien las últimas, esto es el diario de ayer, ya la CEPAL advierte que va a ser la peor recesión de la historia en toda América Latina, lo que en la clase anterior veíamos que nuestra economía podía bajar un 5,7%, ya se estima que va a bajar un 6,5%, va a ser una de las más castigadas de la región, y el rebote va a ser en realidad más parecido a esto. Ya los economistas, que son los que realmente saben estos temas, nos dicen que más que un efecto de V corta o de W, la recuperación va a ser más parecida a este símbolo de Nike, y que va a tardar bastante tiempo en recuperarse nuestra economía. Y finalmente había una consulta que tenía que ver con la cadena de valor, que era una pregunta abierta. Como siempre hay algunas respuestas que amplían un poco lo que nosotros le estamos preguntando. Esta primera que vemos, que habla de la cadena de valor, identifica un poco a todos los participantes de esa cadena de valor, los fabricantes, los comerciantes, las empresas constructoras, los subcontratistas, etc. Y al final dice, dentro de estos últimos eslabones de la cadena de valor se requiere de la participación de profesionales con títulos que los habiliten en su actividad. Esto es relativo porque esos profesionales que requieren títulos no solamente están en las empresas de servicios, sino que eventualmente habrá arquitectos o ingenieros en las empresas constructoras, o habrá departamentos técnicos dentro de aquellos fabricantes de productos, etc. O sea que la actividad profesional no se circunscribe solamente a las empresas de servicios profesionales, sino que tenemos profesionales en distintas áreas. Acá hay otras respuestas que están sin duda bastante más completas. La cadena de valor es todas las actividades y actores que se desarrollan en un mismo sector, y ahí un poco explica cuáles son todos esos sectores. O esta definición, que también es de este libro citado, evidentemente alguien la ha buceado en alguna de las clases anteriores que hemos dado en años anteriores, que también habla de los eslabones y cuán eficientes deben serlo. Finalmente hay muchos que han hablado de la cadena de valor como una herramienta, como un instrumento, como un proceso. Esa no sería en realidad la respuesta. Y tuvimos un emoji. Hemos descubierto que también en los formularios se pueden poner emojis, que pone el OK. No sabemos si está de acuerdo con la pregunta, o si no sabe qué contestar y puso el emoji. Tratemos de, para las próximas veces, arriesgar un poco alguna respuesta posible. Entonces, cuando pensamos en esa cadena de valor, deberíamos entenderla como un montón de eslabones. Si nosotros fuéramos el eslabón del medio, habrá eslabones anteriores en esa cadena a los cuales nosotros les compramos, por ejemplo, servicios. Imaginémonos cuando no sé, tenemos que contratar a un ingeniero para hacer el cálculo de estructura, y hacia el otro lado habrá siguientes eslabones en la cadena de valor a los cuales nosotros le vendemos nuestros servicios. Por ejemplo, no sé, un desarrollo de un proyecto ejecutivo para una empresa constructora. Bueno, entonces esa es un poco la cadena de valor, que básicamente a nivel, digamos, de la competitividad en las empresas se estudia a través de estas fuerzas de Porter, de esa esquemita que vemos abajo. Entonces, esto es un poco para esquematizar que la cadena de valor incluso la podemos ver hasta en los propios carteles de obra. Este es el cartel que nosotros siempre ponemos cuando hablamos de asesores en nuestras charlas, y vemos toda la cantidad de, por un lado, proveedores del equipo de arquitectura, que son de alguna manera parte de esa cadena de valor, como la denominamos. Entonces, volviendo un poco al gráfico de Clery, para entrar ya directamente en los dos últimos aspectos que vamos a ver hoy, que es el ámbito de las relaciones próximas y finalmente el ámbito interno de la empresa. Para tocar el ámbito de las relaciones próximas debemos saber un poco nuestra actividad profesional, en qué consiste, cuántos somos, quiénes somos. Uno de los últimos datos que tenemos es el Censo Nacional Económico de 2004 y 2005, que nos indica que aproximadamente hay 858.000 matriculados de todas las profesiones en nuestro país, de los cuales alrededor de 50.000 son arquitectos. Es decir, que nosotros, si dibujáramos 100 personas, apenas 2 personas y un poquito, esas dos que vemos en rojo en el medio, serían profesionales matriculados, y apenas alrededor de esa cabecita o menos seríamos los arquitectos en esa masa de gente. También tenemos que entender cuál es nuestra relación con la cantidad que necesita realmente un país de profesionales, y esto es un tema que he tratado en mi tesis de maestría, en el cual podemos ver en este gráfico la cantidad, según este cálculo, y después esto lo podemos discutir cuando tengamos algunas clases más presenciales, según este cálculo, cuántos serían los arquitectos necesarios en el país y cuántos son los arquitectos que tenemos realmente. Y esta es una discusión que incluso excede la propia profesión del arquitecto. Estamos escuchando que van a traer médicos del exterior.
cuando nosotros tenemos en nuestro país una proporción de médicos que supera la media mundial, incluso supera la media europea. En el caso de los arquitectos sucede algo similar. La media europea es de alrededor de un arquitecto cada 1000 habitantes. Nosotros en nuestro país tenemos entre 2,5 y 3,5, no se sabe exactamente las cantidades, ya que no todos los arquitectos están matriculados. Entonces, cuando hablamos de el ámbito de las relaciones próximas, tenemos que empezar a entender cómo el arquitecto y cómo todos los actores que participan en un proyecto, en una dirección de obra, en cualquier otra actividad profesional, son diversos y son con aquellos que debemos tener unas relaciones muy cercanas, debemos generar un sistema de trabajo que permita que, como decía alguna de las respuestas cuando hablábamos de la cadena de valor, todos esos eslabones sean lo suficientemente sólidos y eficientes para que la tarea, que es una tarea interdisciplinaria que llevamos nosotros adelante, se cumpla de la mejor manera posible. Y entrando específicamente en la empresa, hablando un poco de la empresa de servicios profesionales, esta idea de la empresa como unidad u organización dedicada a actividades, en este caso de prestación de servicios. Si vamos a la etimología de la empresa, tiene que ver con una tarea o acción ardua, pero también emprender quiere decir comenzar a hacer, que es algo interesante, sobre todo para ustedes que están por terminar la carrera, empezar a hacer como primer emprendimiento en cuanto terminen con su título. Pero básicamente las empresas, digamos, reúnen una serie de características, después en el anexo tienen algún poco de información más para no cargar demasiado esta charla, pero básicamente son organizaciones económicas que pueden ser públicas, privadas, mixtas, que reúnen diversos factores de la producción, como son inversiones de capital, mano de obra y la capacidad para gestionar esas organizaciones, y por supuesto en un marco de riesgo e incertidumbre, cosa que lo hemos subrayado porque particularmente en este momento ese riesgo y esa incertidumbre es cada vez mayor. Generalmente la industria de la construcción y las empresas de servicios profesionales básicamente son los que se denominan en el ámbito de las MIPYMES, es decir, las micro, pequeñas y medianas empresas, y sobre todo de las microempresas, porque son empresas que tienen poco personal contratado, que son pequeñas escalas, y que las facturaciones de las empresas de servicios en general, y sobre todo en el ámbito de la construcción, son bastante pequeñas. Así que dijimos que las empresas en el ámbito de la construcción y en el marco de la cadena de valor podíamos reconocer todas estas categorías, que decíamos que en cualquiera de ellas pueden participar profesionales arquitectos, ya sean fabricantes de materiales en el marco de sus departamentos técnicos, o lo mismo en los comerciantes de materiales o productos, incluso en las empresas constructoras, como representantes técnicos, como directores técnicos de esas empresas constructoras o subcontratistas, lo mismo en las empresas de servicios de postconstrucción y en las empresas de servicios profesionales, pero básicamente siempre con la participación de profesionales matriculados en los colegios respectivos. Y en general podemos reconocer también maneras de asociarse en esas organizaciones. Por un lado, las organizaciones unipersonales, el arquitecto casi con algún colaborador, pero que realiza su actividad prácticamente en forma unipersonal. Después hay muchas sociedades de hecho, se denominan sociedades que no son formales, sino que son informales, es decir, que nos juntamos 2 o 3 amigos y generamos una tarea conjunta sin tener un instrumento legal que nos reúna como sociedad o como empresa. Un siguiente paso podría ser constituir legalmente alguna de esas sociedades, y después también en el marco de las empresas de servicios profesionales hay consultoras, que es un régimen particular, el régimen de la consultoría que está llevado adelante por una ley nacional, y finalmente también hay filiales de consultoras internacionales radicadas en el país. Pero en general, bueno, todos los profesionales se agrupan a través de sus colegios o consejos profesionales, todos los profesionales matriculados, y en el caso de las empresas existen cámaras empresarias donde reúnen esas organizaciones. Pero básicamente la empresa es prácticamente un motor de combustión que necesita ciertos recursos, necesita ciertos combustibles. En el caso de las empresas de servicios profesionales, seguramente mucha mano de obra, mucha gente que esté participando en esa actividad, donde se realiza un proceso de transformación en función de ciertas necesidades de los clientes y otras necesidades propias, es decir, requisitos implícitos y explícitos, como los denominamos nosotros, para obtener un resultado, en este caso de servicios profesionales, esquema que después lo vamos a ver cuando avancemos sobre la cuestión de la calidad. Es un sistema, digamos, es un esquema similar
donde hay un input de ciertos aspectos que vienen por parte del cliente, otros que tienen que ver con las normativas, todas las cuestiones particulares que debemos dominar nosotros como profesionales, y finalmente el obtener un resultado, en este caso un servicio, como puede ser un proyecto o una restricción de obra. Pero sí es importante entender que cada una de estas empresas, ya sea que seamos un arquitecto unipersonal o que seamos un grupo de arquitectos que nos hemos asociado, tienen su esquema de costos internos, así como cualquier actividad, como puede ser, no sé, la fabricación del pan o la confección de una prenda de vestir, tienen un esquema de costos interno, así como nosotros entendemos que para hacer un análisis de precio de cualquier ítem de obra, tenemos una serie de costos de materiales, mano de obra de equipos y una serie de multiplicadores o copete, como lo quieran denominar, que incluye todos los gastos generales, gastos indirectos, gastos financieros, etcétera, que hacen un poco al costo en el caso de la construcción. Bueno, este mismo esquema lo deberíamos entender hacia adentro de nuestra propia actividad profesional, para poder tratar de encontrar la mejor combinación en cuanto a los servicios profesionales, la cantidad de socios, el tipo de servicios que vamos a ofrecer, en el marco de qué sector en particular, para poder, como decíamos, poder encontrar la mejor combinación entre los costos fijos que implique llevar adelante esa empresa, los costos variables que están referidos específicamente a la actividad que vamos a desarrollar, lo mismo que los ingresos por cualquiera de estos servicios que llevemos adelante. Por lo tanto, debemos entender cuál es nuestro propio punto de equilibrio, es decir, ese momento en el cual ese momento, como decíamos, en el cual ese punto de equilibrio, con esos ingresos totales, son como mínimo iguales a los costos totales. Es decir, que todo aquello que nos ingresa por la actividad profesional, como mínimo cubre los costos fijos, que veíamos en la imagen anterior en esa línea roja, que son bastante uniformes, los costos variables, que son los relacionados con la propia actividad, digamos, si yo consigo un primer trabajo y tengo que ir a relevar el sitio, ahí tengo que tener un nuevo costo que va a tener que ver con la movilidad. Voy a tener que moverme al sitio, voy a tener que utilizar probablemente un vehículo, voy a tener que gastar nafta, la amortización de ese vehículo la tengo que considerar porque son, en definitiva, costos que están relacionados con la propia actividad. Entonces, una vez que nosotros combinamos los ingresos por los honorarios y los podemos equilibrar como mínimo con los egresos necesarios, es donde decimos que a partir de ahí tenemos un punto de equilibrio a partir del cual la empresa empieza a dar ganancia, ¿no? Volviendo un poco al esquemita, vemos los costos fijos en rojo, los costos variables que están relacionados con las ventas, a partir que hay ventas, o sea, que vendemos algún servicio, empezamos a tener costos variables relacionados con ese servicio, eso da como resultado costos fijos más variables, el costo total, que lo vemos ahí en verde, que cuando se cruza con las ventas, empieza a generar ese punto de equilibrio a partir del cual, donde la línea azul se separa de la línea verde, son lo que se denominaría la utilidad. Y en esto, digamos, para generar un poco esta composición del precio en el marco de los servicios profesionales, podemos entender como costos directos o costos variables, que son los que son asignados exclusivamente al encargo en cuestión, es decir, si tenemos una actividad, probablemente se nos incorporará un nuevo costo, como decíamos recién, ejemplificábamos en el caso de la utilización de un vehículo para ir a relevar, por ejemplo, una obra. Por otro lado, tendremos los costos indirectos o costos fijos, que son los gastos generales, que son los que existen independientemente que tengamos o no trabajo. Digamos, si tenemos que alquilar un local, tenemos que pagar un teléfono celular, o tenemos que eventualmente pagar internet o la luz en un espacio de trabajo, esos costos van a existir independientemente de que tengamos o no trabajo. Finalmente hay un concepto de utilidad, dentro del honorario también tenemos que entender que hay un concepto de utilidad, digamos, tendrá que haber una parte que tenga que ver con nuestro propio salario como profesionales y también una pequeña utilidad, un beneficio entre comillas, no nos gusta utilizar la palabra beneficio para que ustedes no se confundan con el beneficio empresario, que siempre lo tratamos de diferenciar en cuanto a los honorarios profesionales, pero si esa utilidad la tenemos que empezar a pensar para ser utilizada para planchar los ciclos o eventualmente reinvertir en la empresa. ¿Qué quiere decir esto de planchar los ciclos? Es lo que veíamos al principio de la clase pasada y que repasamos en el día de hoy. Esa fuerte prociclicidad del mercado hace que hay momentos en que tenemos mucho trabajo, tal vez más del que podemos absorber, pero hay momentos que tenemos muy poco trabajo. Entonces, esos valles que se nos generan cuando baja mucho la actividad, debemos tratar de cubrirlos con esa utilidad que pudimos ahorrar.
Nosotros siempre les decimos, desde hace muchos años, ustedes siempre tienen que gastar como si ganaran la mitad. Y finalmente, otro aspecto que, como veíamos en la clase pasada, es muy importante porque es uno de nuestros principales socios a la hora de llevar adelante una actividad de cualquier tipo de orden comercial, son los impuestos que afectan a la actividad. Ingresos brutos, impuesto a los créditos y débitos, o impuesto al cheque, como se denomina coloquialmente, el impuesto a las ganancias, impuestos al sello, tasas municipales, impuestos al valor agregado y todas aquellas que tengan que ver con la actividad profesional. Siempre nos gusta mostrar esta viñeta y poner un poco de humor en el marco de todos estos aspectos que tienen que ver más con la gestión, con la economía. Como nos dice Tute acá, siempre supe que sería mi propio patrón, lo que nunca creí es que me pagaría un sueldo tan miserable. Bueno, eso también tiene que ver con cómo emprendemos nuestras actividades a lo largo de nuestra vida profesional. Así que para ir cerrando y para dejar algunas reflexiones, así como el primer día nos preguntábamos si un arquitecto es un empresario, o si un estudio de arquitectura es una empresa, o de qué manera, digamos, debemos llevar adelante la actividad profesional, bueno, tenemos que empezar a reflexionar o a pensar si realmente vamos a hacer sastres a medida, o vamos a tratar de resolver problemas de mayor escala, que lleguen a más gente, que tengan una función tal vez incluso más social, digamos, hacemos esta analogía con el sastre a medida y una cadena de ropas, como para ver, digamos, de qué manera podemos acceder también a esa actividad, porque las tecnologías, las nuevas maneras de llevar adelante la profesión han cambiado drásticamente, y no es que nosotros estemos de acuerdo con estas cosas, siempre vamos a defender la actividad profesional, la actividad colegiada, pero estas cosas existen. Esta es una página, por ejemplo, de Brasil, donde uno pone la cantidad de metros cuadrados, la cantidad de habitaciones, etcétera, y compra un plano por internet. Bueno, estas cuestiones también debemos ponerlas sobre la palestra y entender estos aspectos, y empezar a entender también cuántos somos, quiénes somos, en dónde trabajamos, cuál es el tamaño de nuestro mercado. Esta es una comparación que hice hace un tiempo entre España y Argentina en cuanto al tamaño de la economía en general, el tamaño de la construcción en particular. Fíjense la diferencia entre las dos economías, no solamente de la economía en general, que es más del doble de la economía española, sino en particular en el ámbito de la construcción, que es alrededor de 5 veces más grande. Para una población que es muy similar y para un país que tiene la mitad de arquitectos que tiene el nuestro. Entonces, tenemos que tener estos datos en la cabeza para ver, digamos, cómo va a ser nuestra estrategia hacia adelante, nuestra manera de entrar a la cancha, nuestra manera de generar nuestras propias decisiones en este marco, desde cosas que no podemos controlar hasta que cosas que sí podemos controlar, para que, como nos dice Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Muchas gracias.